Península Ibérica, Emirato y Califato. De nuevo, nos dice tres cosas que hay que mencionar. Intentaremos que sea un poco equitativo lo que hablemos de cada uno de esos tres puntos. Origen. Origen de la conquista. El origen de la conquista vendría desde la aparición del Islam. La conquista de los musulmanes de la península, la conquista islámica, empieza en el 711. Para esa época el Islam ni siquiera tenía un siglo de vida, no llegaba ni a 100 años. El Islam tradicionalmente se dice que nace hacia el 631, 622, dependemos del lugar histórico en el que digamos que se iniciaría, y ocurre con Mahoma, ¿no? Mahoma es el profeta dentro de la religión islámica y Mahoma lo que hace es coger la tradición judeocristiana, tanto de los judíos como de los cristianos, y continuarla. Dentro del Islam, hablaremos más adelante, que se entiende que cristianos y judíos no están muy lejos de las personas que son musulmanas. Se les llama seguidores del libro o personas del libro. ¿Qué es ese libro? Pues es la Biblia. Igual que Cristo lo que hace es coger el Antiguo Testamento judío y continuarlo, y se añade después de Cristo un libro que es el Nuevo Testamento, en el cual hay 4 personas que narran cómo fue su vida con Cristo, ¿no? Nos hablan de cómo fue el Cristo en vida. Pues Mahoma también coge esa tradición y le añade, añade sobre ella, añade matices. Mahoma no es quien escribe el Corán escrito. El Corán se escribe después de Mahoma, pero la palabra que está en el Corán se entiende que es la palabra de Alá a través de Mahoma. Es Alá, que es Dios, que podemos decir que es ese mismo Dios que sería Yahvé en el judaísmo o Dios en el cristianismo, se presenta a Mahoma en sueños y le hace tener unas visiones a través del arcángel Gabriel y bueno, demás de la tradición. No me voy a poner a hablar tanto del origen del Islam. Pero lo que tenemos que entender es que la palabra que está en el Corán sí que se cree desde el Islam que es la palabra divina de Alá a través de Mahoma, que es el profeta, pero que realmente es una tradición que se escribe después, igual que ocurre con el Nuevo Testamento y Cristo. Ahora, nada más muera Mahoma, va a tener una serie de seguidores que van a lanzarse a la conquista de territorios alrededor de donde se origina el Islam. El Islam se origina alrededor de 2 ciudades, que son Medina y la Meca, y desde allí se lanzan en muy pocas décadas a conquistar toda la península arábiga y de allí los territorios de Medio Oriente, de la actual Siria, y luego el antiguo Imperio Persa. Una vez que han conquistado esto, también se lanzan a conquistar el norte de África y se hacen con una velocidad tremenda. El Islam tiene un mensaje que resulta bastante fácil de aceptar para otras religiones, más aún para el cristianismo y el judaísmo. Porque los preceptos que requieren que sigan los seguidores, los musulmanes, son bastante poco exigentes. Es fácil convertirte al Islam. Entonces eso hace que el Islam, pues bueno, se pueda extender de una forma rápida y que la gente de los territorios que se conquistan lo acepte. Entonces, para inicios del siglo VIII, es decir, 701, el norte de África ya estaba conquistado. Pero el Islam se había extendido muy, muy rápido y no se iba a quedar en el norte de África. La lógica decía que iban a seguir conquistando el norte, hacia el norte. Y entonces, ¿qué queda al norte? Pues la península ibérica. Y cuando conquisten la península ibérica van a seguir hacia Europa. Y lo van a intentar. Veremos que serán derrotados y por eso ya no continuaron. Bueno, cronología así un poco del periodo de Al-Ándalus, ¿no? 711 arranca la conquista. En muy poquitos años, vais a ver que en menos de 10 años ya han conquistado casi todo y han derrotado todos los otros poderes que había en la península. Ese periodo se llama Emirato dependiente de Damasco, del califato de Damasco. Es dependiente de Damasco. Damasco era la capital donde vivía el califa. El califa era el gran líder teocrático de los musulmanes. Teocrático significa que es el líder político y a la vez el líder religioso, las dos cosas juntas. En el 756 a la península ibérica llega ya hablaremos de él, un hombre que pertenecía a la antigua familia que eran los califas, que habían sido destronados, y decide que va a nombrarse emir independiente.
Va a aceptar la supremacía religiosa, pero no política, de la nueva capital que ahora es Bagdad. Luego, varios siglos después, tenemos el califato, que es donde, hasta el califato es donde nos entra en este estándar. Califato de Córdoba. Califato significa que ahora ya son completamente independientes del resto del mundo islámico. Y luego los demás periodos ya los mencionaré el próximo día. Causas. Ahora, esto sí que sería lo que tendríais que ir vosotros mencionando en vuestro epígrafe, ¿vale? Las causas de la conquista. La primera es la que yo os acabo de mencionar. El Islam es una religión que había nacido hacía muy poco, es una religión muy nueva y que se encontraba en constante expansión. Constante expansión. Ya habían conquistado el norte de África, la costa mediterránea, y la lógica decía que iban a continuar por el Mediterráneo, lo cual sería pasar al reino visigodo. Esto podemos resumirlo como el Islam es una religión que desde su nacimiento era muy pujante y por tanto estaba constantemente en expansión. La otra causa de la conquista musulmana es la propia debilidad de la monarquía visigoda. La monarquía visigoda, al ser electiva, ya os he mencionado que estaban en constantes guerras civiles. Bueno, pues en una de esas guerras civiles, uno de los dos bandos va a pedir ayuda a los musulmanes del norte de África para que le ayuden a vencer en la guerra civil de la monarquía visigoda y así él se erija como nuevo rey visigodo. Pero esto es una trampa. Y los musulmanes van a aceptar ayudarle en la guerra civil, pero no van a cumplir con dejarle que sea el rey de los visigodos y van a conquistar la península. Ahora lo explicaremos más. Bueno, el año en que tenemos que empezar a hablar sería 710. En el 710 el rey Bitiza muere y él quería que sus herederos fueran de su propia familia, de su propia dinastía. Pero hay un gran noble dentro del reino visigodo que se llamaba Rodrigo o Roderico, que inicia una revuelta para él ser el nuevo rey. Pero los hijos de este rey Bitiza que había muerto se quieren oponer. Ahí tenemos ya la guerra civil. Guerra civil entre un noble visigodo, Roderico, que quiere pasar a ser el rey, y los hijos del antiguo rey que quieren heredar la monarquía. En el año 711, durante esa guerra civil, Aquila, que es uno de los hijos de Bitiza, también se le puede llamar Agila. Hay un disco bastante famoso de Extremoduro que se llama Agila, es por esto. Bueno, uno de los que estaban en el bando, uno de los hijos de Bitiza que quería ser rey, pide ayuda al gobernador del norte de África, que era musulmán, para que le ayude a vencer la guerra civil. Y ese se llamaba Musa. A Musa hay que mencionarle, sí o sí. Era el gobernador del norte de África que va a decidir invadir la península. Va a mandar a Tarik, que era su lugarteniente, es decir, un general suyo, le va a mandar con un ejército de unos 7.000 hombres, aunque esto siempre tenemos dudas de cuál era el número real, a que cruce el estrecho de Gibraltar. Bueno, esto ya sí que no lo mencionéis, ¿eh? Pero además coincide que en Ceuta había un noble visigodo que se llamaba Don Julián, que era el que decide que vale, vamos a ayudar a Gila. Es el que hace intermediario con los musulmanes. Esto todo lo dice, vamos, se cuenta en cantares que, bueno, pues digamos que lo cuentan de una forma muy pretenciosa, ¿no? Son historias de la Edad Media en la que lo cuentan de una forma que no es verídica del todo. Pero nosotros intentamos sacar la información que sí que es real. De Tarik viene el nombre de Gibraltar. De él deriva el nombre de Gibraltar. Bueno, este hombre, Tarik, en el 711 se va a enfrentar militarmente a Rodrigo, en una batalla que tenéis que mencionar, que es la batalla de Guadalete, y vence. Entonces los musulmanes en el 711, que en teoría habían acudido para ayudar a uno de los nobles visigodos, derrotan a Roderico. Pero una vez que derrotan a Roderico, no deciden aceptar a Agila como nuevo rey visigodo, sino que van a tomar ellos también la península. Muere Bitiza, tenemos dos pretendientes al trono, Agila y Rodrigo o Roderico. Roderico tenía el apoyo de la nobleza, mientras que Agila tenía el apoyo de la familia de Bitiza, que era el antiguo rey. Para combatir a Rodrigo, el bando de Agila decide pedir ayuda a los musulmanes del norte de África, a el gobernador Muza. Y Muza va a enviar a Tarik
en el 711, que en la batalla de Guadalete vence a la monarquía visigoda. El hijo de Witiza. Eso es, que había muerto en el 710. Dime. Musa, las dos están bien. En muy poquitos años, aquí podéis verlo en el mapa, este mapa es de vuestro libro, en muy poquitos años, para 714, ya habían conquistado casi toda la península ibérica. Va a ser, igual que había ocurrido con el norte de África, una conquista súper rápida. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues el origen del Islam es en la península arábiga. Y en la península arábiga tenía una tradición nómada, en la cual los guerreros siempre iban o bien en caballo o bien en dromedario. Esto hacía que fueran caballería ligera, muy veloz. Entonces era muy fácil que conquistaran territorios de forma muy rápida. Igual que los mongoles, por ejemplo. Que los mongoles eran siempre caballería que atacaba muy rápido. Mucho más rápido de lo que era posible defenderse. Los que van a conquistar la península son gente bereber. Los bereberes, que son un pueblo que sigue existiendo hoy día, los bereberes son gente del norte de África, de la zona de Marruecos y de Argelia, que también tenían una tradición nómada. Y también eran jinetes. Entonces, esa gente que va a conquistar la península, como iba a caballo, iba muy rápido. Y era muy difícil enfrentarte a ellos, porque a no ser que tú también tuvieras caballos y los pudieras perseguir, era muy difícil. Bueno, durante la conquista, durante este primer inicio de la conquista, hay dos fechas que tenemos que mencionar. La primera, 732. En el 732, los musulmanes, una vez que han conquistado ya lo que les interesa de la península, se lanzan al otro lado de los Pirineos, se lanzan a Francia. Y en Francia se van a enfrentar al reino que había expulsado a los visigodos de la Galia, que eran los francos. Y los francos les van a vencer a los musulmanes. Es la primera derrota que tienen los musulmanes en su expansión por el norte de África y Europa. Y entonces eso les va a frenar. Si no, habrían continuado la conquista de Europa. Podríamos plantearnos, ¿no?, cómo habría cambiado la historia si los francos, que el líder era Carlos Martel, no hubieran frenado el avance musulmán. Y la otra fecha es el 722. Porque en el 722 ocurre una batalla que se llama la batalla de Covadonga, que es súper famosa en la historia de España, porque en el franquismo siempre se hablaba de ella como el gran momento de la historia de España, ¿no? Que es una batalla que en realidad fue muy pequeñita, pero que en la tradición de la España de Franco, por ejemplo, se hablaba de ella como una gran batalla, en la que una resistencia que se había ido al norte de África, una resistencia visigoda y de Astures, gente que viene de antes de los romanos, que los astures ya sabéis que fueron los últimos que fueron conquistados por los romanos, pues ellos van en una pequeña batalla, a vencer a los musulmanes. Y con esa victoria sobre los musulmanes, que bueno, el líder era Pelayo, que hablaremos mucho más de él después, pues este Pelayo va a poderse constituir como nuevo rey de los Astures. Esa victoria sobre los musulmanes va a hacer que aquí en el norte los Astures formen un pequeño rey. Es el único territorio que no va a ser conquistado por los musulmanes. Esta zona que tenéis aquí en naranja. Ese es el único territorio que queda por conquistar a los musulmanes. ¿Por qué no lo conquistan? Pues porque no ha resultado de mucho interés. Es una zona montañosa en la que la gente no está muy desarrollada, no hay grandes riquezas, es difícil cultivar, entonces no les generaba un gran interés conquistar esa zona. No importaba tanto. Ahora, ¿cuáles son las causas de que la conquista sea tan rápida? Bueno, es muy rápida porque se basa en conquistar ciudades. Conquistas la ciudad y no hace falta que conquistes el campo. Luego, muchas de las ciudades que cuando se enfrentan a los musulmanes durante la conquista deciden que no quieren luchar, que no les merece la pena luchar. Saben que van a perder. ¿Para qué me voy a enfrentar militarmente a ellos? Entonces, los musulmanes aceptaban firmar un acuerdo con esas ciudades. Y es más, siempre eran acuerdos bastante beneficiosos para la gente de las ciudades. Muchos visigodos se van a cambiar al Islam, muchos nobles visigodos se cambian al Islam, se cambian su apellido y siguen siendo nobles, pero ahora nobles bajo el control musulmán. Y ni tan mal, ¿no? Sigues siendo el noble, solo que te has cambiado de religión.
Luego, cuando se enfrentan militarmente a las ciudades, va a haber dos posibles resultados. O bien, mientras se están enfrentando militarmente a la ciudad ve que no puede ganar y entonces capitula, es decir, se rinde, capitular es rendirse, y ahí, pues, de nuevo, las condiciones no eran tan malas. En una capitulación, pues a lo mejor sí que quitaban a los nobles y quitaban ciertos terrenos, pero la gente podía seguir viviendo en la ciudad. O luego, en muy poquitos casos, la ciudad no va nunca a rendirse y se les va a vencer militarmente y por tanto a muchos les van a matar y a otros pues les van a quitar, los que queden vivos pues les quitarán las tierras. Eso no merece mucho, ¿no? Si al final vas a perder, pues para eso firmas una capitulación o firmas un acuerdo y ya está, más fácil. Bueno, seguimos con las causas, ¿vale? Habíamos dicho las dos causas que son el origen. La ocupación ocurre mediante, esto es lo que os acabo de contar yo. Puede ser una rendición incondicional, si es que tú te decides resistir, pero eso es muy negativo, porque en ese caso vas a perder tus derechos, te van a quitar tus derechos, te van a quitar tus tierras, porque te has enfrentado a ellos. O la otra opción es que firmes un pacto o una capitulación, es decir, te rindas. Y ahí pues te respetan los derechos, te respetan las tierras, pero eso sí, siempre te van a poner una condición. Ahora vas a tener que pagar impuestos al nuevo gobernador, que son las autoridades musulmanas. Hay que pagar impuestos. Hay un ejemplo que es este que os cuentan aquí de Teodomiro, pero yo os voy a contar otro. Hay una gran familia que gobernaba en la zona del norte del Ebro, del curso del Valle del Ebro, que era una familia musulmana que se llamaban los Casio. Casio es un apellido que viene desde la antigua Roma. Es decir, vemos ya solo por el apellido que era una familia noble con los romanos. Cuando llegaron los visigodos, aceptaron el dominio visigodo y siguieron siendo nobles, pero en este caso aceptando los visigodos. Les pagaban dinero a ellos. Bueno, pues esos Casios se van a cambiar el apellido con la conquista musulmana a Casi. Casi suena mucho más musulmán, mucho más árabe. Se cambiaron de religión, ahora eran musulmanes, pero van a seguir siendo los nobles, y van a seguir siendo los nobles sobre el mismo territorio, que es la zona de la antigua Tudela, Tudela de Navarra, que se llamaba Tutila en esa época. Con lo cual, vemos que la conquista es muy rápida, pues porque a lo mejor tampoco había tanto problema para la gente de la península por cambiar a quién te manda, ¿no? Los visigodos eran era una minoría que venía de fuera, también eran unos invasores. No hay tanto cambio porque ahora no te gobiernen los visigodos y te gobiernen los musulmanes. El cambio es pequeño. Es una nueva minoría que te gobierna y ya está. Eso, bueno, pues como lo resumimos, pues diciendo que había una indiferencia en la población. A la gente no le va a importar tanto, no había un sentimiento de pertenencia. No es que la gente sintiera afección sentimental de pertenencia al reino visigodo, no, mucho menos. Luego, también esto es lo que os comenté antes. La religión musulmana era bastante tolerante hacia judíos y cristianos. No les obligaban a cambiar de religión. Solo les pedían que pagaran un impuesto a mayores. Si quieres ser cristiano o judío, puedes serlo, pero vas a tener que pagar un impuesto a mayores. Esas gentes del libro, que son los judíos y cristianos, se les llamaba dimíes, pero bueno, nosotros lo que hacemos es diferenciar, y esto sí que es vamos, no sé, interesante que lo comentéis, que va a haber musulmanes que sí que se van a cambiar al Islam porque así no tienen que pagar ese impuesto. Digamos que es atractivo. Si eres una persona que no va muy sobrada de dinero, vas a poder tener más dinero no teniendo que pagar un impuesto si te cambias de religión. Y a esos musulmanes que se cambian de religión les llamamos los muladíes. Son antiguos hispano-romanos que antes eran cristianos y ahora se cambian a Islam. Vamos, se convierten en musulmanes. Y a los cristianos que no se quieren cambiar de religión les llamamos mozárabes. Hispano-romanos, sobre todo porque los visigodos son una minoría. Hispano-romanos cristianos que se cambian al Islam, que se hacen musulmanes, les llamamos muladíes. Mientras que si no se cambian, son mozárabes.
Bueno, aquí dice zonas ocupadas mediante rendición pactada o capitulación. Si veis, son la mayoría de las grandes ciudades. Hay muy pocas ciudades que se decidan enfrentar militarmente y no quieran firmar una rendición. Por lo que os he dicho, es que los musulmanes te aceptan que si te rindes vas a seguir en tus tierras. No está tan mal. Simplemente les tienes que pagar un impuesto, igual que le pagabas un impuesto a los mismos. Bueno, cuando la conquista se lleve a cabo, entre los musulmanes tenemos que diferenciar dos grupos. La minoría son los árabes y la mayoría los bereberes. A los bereberes ya os los he presentado. Los bereberes era la población del norte de África y son la mayoría, porque son los que están más cerca. Los árabes que vengan aquí, que principalmente son de Yemen, se les llamaban los yemeníes, son los que llegan con Musa, o Musa, que era el gobernador, y por tanto van a ser la aristocracia. Estos árabes son gente que viene desde la península arábiga, y como se entiende que fueron los más originarios dentro del Islam, son los musulmanes más antiguos, porque es donde nace el Islam, ¿no? En la península arábiga, pues digamos que tienen más derechos. Es decir, aunque tú te conviertas al Islam, en verdad, la antigüedad de tu familia siendo musulmana tiene consecuencias sobre el prestigio que tiene la familia y por tanto también sobre la cantidad de poder que puede acumular tu familia. Los árabes, que son los más antiguos musulmanes, van a ser la aristocracia. Los bereberes, en cambio, que son la mayoría, no van a tener tantos privilegios, ni mucho menos. De esto vamos a hablar más adelante de ello cuando hablemos de la sociedad de Al-Ándalus, pero los bereberes se van a quedar con las peores tierras de la conquista, sin duda. Las tierras menos fértiles para los bereberes y las tierras más fértiles para los árabes. Entonces los bereberes se van a ver obligados a ser ganaderos, mientras que los árabes van a ser latifundistas. Son gente que tiene tierras y que hay gente que se la trabaja y le paga por ello. Este mapa expresa la separación de cómo se reparten los territorios. Los bereberes, pues principalmente en la zona de la meseta, mientras que las zonas más fértiles, que son el Levante o el sur, pues son árabes. Por ejemplo, en Murcia, que es una zona muy fértil, ¿no? Que es donde está la huerta murciana, pues se queda para los árabes. O la zona del Valle del Ebro, que también es más fértil, pues para los árabes. Y el resto para los bereberes. Bueno, esta división entre árabes y bereberes, como es muy desigual y es muy injusta, va a llevar a que haya bastantes conflictos. Son conflictos entre grupos étnicos. Ya en el 741, solo 30 años después de que empezara la conquista, los bereberes se van a rebelar frente a los árabes. Esto nos habla de que dentro del propio grupo conquistador hay divisiones. La consecuencia de ese reparto tan discriminatorio es que va a haber una gran heterogeneidad, va a haber muy poca homogeneidad dentro de la península, dentro del Al-Ándalus. Bueno, en cuanto a la evolución política, ahora vamos, eso es la conquista, ¿vale? Ahí estaría la conquista. Ahora, siguiente punto. Evolución política. Pues el primer periodo es el de el emirato dependiente. Es decir, aquí es un periodo en el que Al-Ándalus es una provincia dentro de toda la civilización, de todo el imperio de los musulmanes. Lo que se nombra aquí es un gobernador que el título se llama Valí. La capital se asienta en Córdoba, ya desde el principio. Un emir, bueno, en este caso sería un valí, pero un emirato es una especie de príncipe dentro del Islam. Es un noble de alto rango, pero que queda muy claro que está por debajo del califa. En este primer periodo de emirato dependiente, lo que hay es inestabilidad. Hay conflictos dentro de los propios musulmanes. Además, la administración todavía no está muy clara. Será después con Abderramán I, con Abderramán II, cuando la administración se organiza bien. Y es cuando ocurren esas dos derrotas que van a marcar la historia de Al-Ándalus, que ya mencioné antes. Covadonga hace que en el norte el cristianismo se pueda mantener independiente
y Poitiers, que evita que conquisten Francia. Ahora, el Emirato Independiente, ¿cuándo arranca? Bueno, pues en el 750, es decir, antes de que empiece el Emirato Independiente, en el 750, en Oriente Medio, donde vivían los califas, va a haber una familia que va a llevar a cabo una rebelión para quitar de en medio a la familia de los califas y ponerse a ellos. Y es el cambio entre el califato omeya, porque esa era la familia que gobernaba antes, los omeyas, al califato abasí. Hay un cambio de dinastía, ahora los califas ya no son omeyas, son abasíes, se cambia la capital, ahora ya no es Damasco, pasa a ser Bagdad, y dentro del mundo árabe, la preeminencia, es decir, quien tenía más importancia, ya no son los árabes, pasan a ser los persas. Nos habla de que el Islam está cambiando. El califato se está volcando más hacia Persia en vez de Arabia. Eso, por qué nos interesa para la península ibérica? Bueno, pues porque de la familia que había sido asesinada, de los omeyas, hay uno que sobrevive, que no es asesinado. Toda su familia sí. Se llama Abderramán. Abdelramán o Abdalrahman, en español, en castellano sabemos decir Abderramán. Pero cuando lo escribáis, escribidlo así, Abd al-Rahman. Bueno, pues este príncipe de la dinastía omeya, eran los antiguos califas, sobrevive, pero no se puede quedar allí, no puede quedarse en Oriente Medio, entonces huye. Huye con ayuda de población siria por el norte de África y se tiene que hacer pasar por un comerciante más. Su vida es muy interesante. Él tenía que ir disfrazado, él se hacía pasar por otra persona, pero llega a la península ibérica. Y aquí en la península ibérica va a llevar a cabo una rebelión para tomar el poder y convertirse él en el emir de la península. Y consigue su victoria en el 756. En el 756 consigue nombrarse emir aquí, forma parte de la dinastía omeya, y como toda su familia ha sido asesinada por los abasíes, no piensa aceptar que dependa políticamente de los abasíes. No quiere aceptarlo, pensad que ha matado a su familia. Entonces se nombra independiente, pero sigue siendo un emirato. No se nombra califa. Podría haberse nombrado califa, pero no. Porque decide que va a ser independiente políticamente, pero no religiosamente. Antes os he dicho que el califa era un gobernador teocrático, es decir, teo porque es el líder religioso, crático porque es también el líder político. Nuestro primer emir independiente, Abderramán I, decide que va a ser independiente políticamente, pero no religiosamente. La independencia religiosa vendrá después, cuando Abderramán III se decida nombrar califa, pero eso llegará después. Ahora, este periodo del Emirato Independiente es cuando Al-Ándalus se constituye administrativamente. Tenéis que decirlo, ¿vale? Durante este primer periodo del Emirato Independiente se constituye la administración de Al-Ándalus. Se organiza la administración. Va a dividir el territorio en 22 subdivisiones que se llaman codas. Y antes os dije, un gobernador en el Islam se llama Valí. Bueno, pues al gobierno, a la cabeza de cada una de esas coras, va a poner a un Valí. Y siempre van a ser árabes, y no bereberes, árabes. Esa división sigue existiendo, ¿vale? Los árabes son los que acumulan el poder en Al-Ándalus, no los bereberes. Y además crea 3 marcas. Ahora, una marca es un territorio que está en la frontera. Es un territorio más grande, más poderoso, en el cual se pone a una persona para que gobierne y sea el líder militar y se encargue de la defensa. Se hace una marca para defenderse frente a los francos en la frontera, otra para defenderse frente a los vascones y otra para defenderse frente a los astures. Luego, la administración. Bueno, pues él crea diferentes ministerios y estos ministerios se llamaban divanes o diwanes. Divanes. Y al frente del diván estaba un visir. Entonces, los ministros de este primer periodo se llamaban visires. Un visir es un ministro.
Pero el primer ministro, el que manda entre todos, es el hachib. Y esta terminología sería interesante que os la estudiáis. Entonces, la división administrativa es en 22 coras, gobernadas por un valí. Luego crea ministerios, diwanes, cada una liderada por un visir. Mientras que el primer ministro, el que más cercano es al emir, se llama hachib. Abderramán I también crea un ejército profesional, organiza un buen ejército profesional. Y son mercenarios bereberes. El ejército, digamos, los soldados de rasos, ¿no? Los soldados rasos son bereberes. Quienes mandan dentro del ejército son árabes, desde luego. También organiza la justicia, hace que la sucesión vaya a ser hereditaria. Esto ya es un cambio respecto a los visigodos, ¿no? Ahora sí que es hereditario, claramente. Organiza los impuestos y también arranca la construcción de la mezquita de Córdoba, que se irá extendiendo en sucesivas fases. ¿Tenéis que mencionar todo esto? Pues ni de broma, ¿no? Imposible que mencionéis todo. Pero lo que es la administración territorial y la administración política o central, yo os diría que seguro que sí, que lo intentéis. ¿Qué problemas tiene el Emirato Independiente? Porque hemos dicho que es un periodo en el que hay bastantes, bueno, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, hay bastantes conflictos. Tenemos problemas externos, porque hay un señor muy importante en la historia de Europa, que se llama Carlomagno, que era el rey de los francos, que se hace nombrar emperador además, que decide atacar al Al-Ándalus e invade la frontera más allá de los Pirineos. No es que conquiste la zona que hoy día es Francia, de los Pirineos, pasa al otro lado de los Pirineos y crea una marca. Ya os he dicho lo que era una marca. Una marca es un territorio de frontera. Bueno, pues Carlomagno hace una marca que él llama hispánica, que va a ser súper importante en la historia de España. Lo hablaremos más adelante en este epígrafe. Esa marca hispánica era Cataluña, Aragón y Navarra. Navarra, Aragón y Cataluña. Y ese territorio es conquistado por los musulmanes. Y es un problema, porque ya tienes un gran rey europeo, un gran monarca europeo que está justo atacándote y ya te ha creado una frontera. Y luego también tienen problemas porque esos reyes astures, que eran muy débiles, ¿no? Que era un territorio muy poco desarrollado, deciden que empiezan a extenderse y se van a cruzar el otro lado de los picos de Europa. Ellos solo gobernaban a lo que es Asturias, ¿no? El norte de los picos de Europa, pero ahora, como hay una cierta debilidad, ha habido debilidad dentro del Andaluz, deciden que son suficientemente fuertes para pasar al otro lado de los picos de Europa. Incluso llegan al Valle del Duero. Luego, problemas internos. Pues a la desigualdad social que ya hemos dicho antes entre bereberes y árabes, tenemos diversidad religiosa. Esos cristianos que no se habían convertido se van a rebelar, porque ellos consideraban que su situación estaba empeorando. Y es real. Al inicio, el Islam y al-Ándalus era bastante, pues se portaba bien, ¿no? Se portaba bien con los cristianos y los judíos. Pero la situación cada vez va empeorando. Cada vez tienen menos derechos esos cristianos. Y eso lleva a situación de descontento y por tanto a revueltas. También tenemos que esa familia que os he mencionado antes de los Casio, del Ebro, de los de Tudela de Navarra, los Banu Casi, empiezan también a gobernar nuevos territorios y se deciden nombrar independientes. Entonces hay rebeliones incluso dentro del propio Emirato. Esta familia, que es de la zona de Navarra, va a conquistar Zaragoza y van a decir que Zaragoza no está bajo el control del emir. El emir va a atacar, va a tener que reunir un ejército para atacar a otros musulmanes, que son, digamos, a estos musulmanes, que es que no es que sean cristianos, son musulmanes, pero se están enfrentando al propio emir, eso no lo puede aceptar. Luego, los mozárabes también van a poco irse rebelando, mientras que los judíos ya no tanto. Los judíos vivían en barrios propios, en las juderías, en los cuales tenían sus propias leyes y bueno, pues
viven mejor. Ahora, esos problemas de debilidad interna que tenían en el Emirato Independiente lleva a que los emires de Córdoba estén constantemente teniendo que guerrear dentro de su propio territorio. Tenían rebeliones de nobles, como esos Banu Qasi, pero igual que esos Banu Qasi hay rebeliones en Toledo, por ejemplo, constantemente. Y eso es una situación de desgobierno. Nos muestra la debilidad de los emires independientes. Por ejemplo, en Toledo hubo tantas rebeliones que uno de los emires decidió que cuando fue con su ejército a atacar Toledo que era musulmana, lo que hace es que les ofrece un pacto a los de Toledo y les dice, bueno, si os rendís, voy a aceptar vuestra rendición y bueno, pues si aceptáis que estáis bajo mi gobierno, pues no os voy a molestar más. Eso hace que los de Toledo, que temían que iban a perder frente al emir, que tenía el ejército a las puertas de Toledo, abran las puertas, ¿no? Y dicen, vale, aceptamos la rendición. Le dejaron entrar al emir con su ejército. El emir hace una reunión con todos los nobles de Toledo, esos nobles que se habían rebelado frente al emir. Y dice que les va a hacer un juramento con ellos y que les va a honrar, ¿no? Les va a aceptar su rendición. Pero era una trampa. Y el emir lo que va a hacer es cortarle la cabeza a todos los nobles de Toledo. A todos. A cientos de personas. Les corta la cabeza. Porque estaba harto de que en Toledo constantemente se estaban rebelando contra él. Eso es simplemente en una ciudad. Pero es que esto ocurría en muchas. En Zaragoza, en Valencia. Constantemente se rebelaban frente al poder del emir. ¿Por qué se rebelaban? Pues porque el emir no tenía un poder verdaderamente fuerte. Ahora, esto va a cambiar con una persona que es Abderramán III, que sí que consiguió ser mucho más poderoso. Abderramán III, que realmente gobierna desde el 912, empieza siendo emir independiente. ¿Vale? Él comienza siendo uno de los emires independientes. Pero es muy, muy exitoso a la hora de conseguir que todo el resto de Al-Ándalus se someta a él. Y es tan exitoso que decide que no es que el título de emir se le queda corto y que tiene el derecho a nombrarse algo más poderoso. Y se nombrará califa en el 929. Ahora, cuando te nombras califa, significa que ahora sí que sí eres completamente independiente del resto del mundo árabe. Bueno, aquí el afianzamiento frente a los abasíes de Bagdad y a los fatimíes del norte de África. No solo ocurre que aparezca ahora un segundo califato en Al-Ándalus, había habido otros califatos poco a poco en el mundo árabe. Como él, además de controlar a los musulmanes, se empieza a considerar suficientemente poderoso, pues se empieza también a atacar a los cristianos. Bueno, no voy a molestaros ya más por hoy. Lo primero que habría que decir es que es un rey que consigue frenar los conflictos internos. ¿Vale? Eso es lo primero que hace. Él frena los conflictos internos, consigue calmarlos. Un ejemplo de esto, pero que no tenéis que mencionar, es la rebelión de este señor, Umar ibn Hafsun, que luego se cambió el nombre a Samuel, que era un musulmán, un muladí, era un cristiano converso, que se rebeló en el sur de la península para defender los derechos de los muladíes. Esa rebelión social frente al emir, porque todavía era emir, Abderramán, porque empieza siendo emir, acordaros, se nombrará califa después, esa rebelión empieza a convertirse cada vez más y más grande, se hace una bola de nieve, cada vez más gente se suma a su rebelión, porque al final él lo que defendía era que había un maltrato, ¿no? Entonces mucha gente se sentía maltratada y se suma a él. Bueno, pues esa rebelión se convierte en tan antisistema que incluso se convierte al cristianismo dentro del Al-Ándalus, ese señor. Eso era imposible que Abderramán lo aceptara, entonces va a ir con su ejército y les va a matar a todos. Bueno, es simplemente un ejemplo. Pero ya acordaros lo que os conté el otro día de cómo Toledo pues constantemente estaba rebelándose. Abderramán es el primero de los emires independientes que frena todo eso y consigue el control total dentro de Al-Ándalus. Es decir, consigue un estado centralizado. Esto es esta negrita, pues esta ya se mencionará. Abderramán III es el primer emir que consigue
con el control total o la pacificación total de Al-Ándalus. Además, una vez que es fuerte dentro de Al-Ándalus, puede frenar el avance de los cristianos. Y eso ya digamos que le asienta como un gran rey, ¿no? No, en este caso no es un rey, es un emir, pero bueno, un gran líder. Entonces, frena los conflictos internos y frena también el avance cristiano. Eso sería lo otro que hay que mencionar. Y ahora, una vez que tenemos esas dos patas, ¿no? Frena a los cristianos, frena las revoluciones internas, él se siente suficientemente poderoso como para nombrarse califa. Ahora siente que él es tan poderoso que directamente ya puede volverse independiente del todo. Su familia venía de califas, de antiguos califas, que habían sido destronados, los omeyas. Entonces él decide que él también va a ser ahora un califa. Y eso lo hace en el año 929. Él gobernaba desde el 912. En el 929 se ve suficientemente fuerte como para nombrarse califa. Este primer párrafo que os pongo aquí, hay que valorar que realmente no es la primera persona que se nombra califa dentro del mundo islámico. Había habido otros califatos, por ejemplo los fatimíes, en el norte de África. Es un momento en el que los abasíes, que eran la familia que había matado a los omeyas, que se habían puesto como nuevos califas, estaban en debilidad. Entonces, como estaban débiles, además eso permite también a Abderramán el hacerse califa. Bueno, ¿cómo hace para que los cristianos no tengan fuerza para seguir atacando a los musulmanes? Pues lo hace con esto de aquí, racias. Las racias no las vais a mencionar todavía, porque las vais a mencionar con un hombre que viene ahora después. La racia, y os la explico, es un ataque que haces muy, muy rápido. Tú organizas tu ejército para que, principalmente gracias a los caballos, ataque y entre en los reinos cristianos de una forma muy veloz, sin que los cristianos puedan estar preparados, y te introduces hasta una ciudad que sea importante para los cristianos. Y cada año vas a ir a una. Cada año iba una. Un año va a Zamora, otro año va a Santiago. Y con ese ejército llegas, les asedias por sorpresa, y como es por sorpresa, es más fácil que les venzas, y les robas todo el oro. Y te vuelves. No quieres conquistarles, quieres debilitarles. Y lo que quieres también es quemar los campos, robar el oro, y así tú te haces más rico. Bueno, pues esa era la estrategia que se seguía durante el califato. Ahora, periodo de verdadero poder, ¿vale? Es cuando realmente son poderosos digamos, el poder político de Al-Ándalus. Es el momento de esplendor. Con el Emirato independiente y con el Emirato dependiente, con los dos os he dicho que tenían problemas internos. Ahora no. Ahora es un periodo en el que el control es muy claro. Ese control, ese poderío que tienen con Abderramán III, le permite hacer una mejora del sistema fiscal. Y es uno de los primeros momentos en que se vuelve a acuñar moneda, por ejemplo. Hay una mejora fiscal y una muestra de ello es volver a acuñar moneda. Hasta ahora se usaba moneda que venía de Roma, ¿vale? Para que os hagáis una idea del cambio que supone volver a poder acuñar moneda. Incluso Al-Ándalus empieza también a extenderse al sur, al norte de África. Y van a llevar a cabo ataques para conquistar Ceuta, Melilla y Tánger. No solo utilizaban las conquistas militares o el ejército, sino que también utilizaban la diplomacia. Y luego, como vemos, hay poder político, hay poder militar y hay poder económico. Eso lleva siempre a que haya un esplendor cultural. Entonces es también un periodo de gran esplendor cultural. Es cuando la mezquita de Córdoba más se amplía, de forma más rica. Hay bastantes intelectuales durante esta época. Ahora, el sucesor es Al-Hakam II. Y Al-Hakam II no sigue la misma personalidad, no tiene la misma personalidad que su padre. Al-Hakam II, en cambio, es un rey bastante más débil en lo militar. No estaba tan interesado en ello. No es como Abderramán III. Al-Hakam II estaba mucho más interesado en la cultura. Durante su periodo, por ejemplo, se hace una de las mayores bibliotecas de la Edad Media, que es la Biblioteca de Córdoba. Y ahora, Al-Hakam II nos está mostrando algo muy importante de Al-Ándalus, que es el poder dependía de que el líder fuera fuerte. Si el líder es fuerte, todo va bien. Porque hay menos rebeliones, porque los cristianos son menos poderosos.
Pero si el líder no es tan fuerte, las cosas empiezan a poner mal. Y eso es clara muestra Hisam II, que es el siguiente heredero a califa. Hisam II, en cambio, era muy débil. Él no se interesaba por la política, para nada. Y como no se interesaba, va a haber una persona de su corte que va a decidir tomar ese poder. ¿Quién va a ser? Bueno, pues es Almanzor, que es una persona muy famosa, muy importante dentro de la historia de España. Almanzor, que era su hachif, acordaros, el primer ministro, es el que va a gobernar. Como Hisam II es muy débil, pues el que toma el poder, Almanzor. Almanzor lo hace incluso en gran parte de, vamos, en casi todo el periodo de Hisam, hasta que muere en el 1002. Con personajes como Almanzor o Abderramán III, estaría bien si ponéis los años de gobierno. Bueno, Almanzor gobierna de una manera un poco distinta. Lo hace de forma dictatorial, basado en su poder militar. Él es el que maneja al ejército. Es más, Almanzor va a intentar que quien sea el sucesor a califa no sea de los omeyas, no sea de esa familia de antiguos califas, sino que sea un hijo suyo. Es tan poderoso que quiere poner a uno de sus hijos como califa. Almanzor pudo mantener su poder porque todos los años hacía 2 campañas de racias, también llamadas aceifas, 2 campañas de racias o aceifas hacia los reinos cristianos. Todos los años hacía 2 ataques que sembraban el verdadero pánico entre los cristianos, porque no conseguían vencerle nunca. Y bueno, si veis el listado, es que son todas las grandes ciudades de la época a las que consigue atacar. Entonces, ¿qué hay que decir de Almanzor? Pues que es un poder dictatorial basado en el éxito militar que tiene en las racias. Yo es lo que pondría. Si queréis lo puedo repetir. Veo que estáis apuntando mucho, vamos, estáis escribiendo mucho mirando a la pantalla. Yo os recomiendo de verdad que apuntéis más bien lo que se va diciendo, aunque entiendo que vais siguiendo la estructura. Bueno, en el año 1002 muere Almanzor. No queda muy claro cómo muere. Se cree que le hirieron en una batalla y después de esas heridas, pues muere. Y entonces empiezan los problemas en el califato. Es el momento de inicio de la crisis en el califato. Podéis decirlo, yo lo pondría. Con la muerte de Almanzor en el 1002 arranca la crisis del califato. Le sustituye como hachib su hijo. Como hachib, no como califa. No consigue esa aspiración que él tenía de que su hijo fuera califa. Y bueno, pues Abd al-Malik no lo hace muy mal. De esto no tenéis por qué ponerlo en el epígrafe. Pero sí que lo hará muy mal un hermano de Abd al-Malik que se llamaba Sanchuelo, ¿vale? Este Sanchuelo, que bueno, pues se cree que podía tener vínculos de que fuera hijo de algún rey de Navarra, por eso lo de Sanchuelo, lo hace muy mal, porque intenta dar un golpe de estado. Intenta quitar al califa y ponerse él. ¿Vale? Entonces uno de los hijos de Almanzor da un golpe de estado para intentar ponerse él como califa. Y eso lo que hace es arrancar una guerra civil dentro de Al-Ándalus. Inestabilidad política. Con ello, empieza de nuevo a verse el poder la debilidad en el poder de los líderes de Al-Ándalus. Y es lo que os he dicho antes. Mientras hay un líder fuerte, las cosas van bien. Van bien con Almanzor primero, con Abderramán I, van bien con Abderramán II, van bien con Abderramán III, con Almanzor. Pero una vez que ya no están esos grandes líderes, las cosas se ponen mal. Y empiezan de nuevo revueltas en todo el territorio de Al-Ándalus. En una de esas revueltas, por ejemplo, asesinan a Sanchuelo y sobre todo obligan a abdicar a Hisam II. Y vale, aquí arranca el último periodo del califato. El último periodo del califato le llamamos la fitna. Fitna. Y es un concepto que sí que deberéis incluir, por favor, fitna. Bueno, tenéis ahí al final. La fitna es la guerra civil en Al-Ándalus. Esa fitna. La fitna es una guerra civil. La guerra civil dura más o menos desde el 1010 hasta el 1031. Y durante esa guerra civil, los líderes de
de cada zona, de cada ciudad, se va a erigir como rey. Entonces vemos cómo Al-Ándalus se va a dividir en muchos reinos pequeños. Los nobles de cada zona, de cada pequeña provincia, se van a erigir ellos como nuevos reyes. Y eso se llaman los reinos de taifas. Lo llamamos taifa. Taifa es un pequeño estado islámico en Al-Ándalus. Son pequeños reinos en los que se divide Al-Ándalus. Ahora, el último califa va a morir en el 1030, le va a ser depuesto en el 1031, ¿vale? Entonces, 1031, fin del califato. Y ahí es cuando ya hemos terminado nuestro epitafio. Califato termina en el 1031, cuando se depone al último califa. Bueno, con esto terminamos el epitafio. Y ya empezaría el siguiente epitafio. Me podéis preguntar.